Entonces quisiera comenzar por ahí, quisiera saber cuáles fueron sus impresiones, eh, qué opinan de la escritura de Spinoza, sobre todo porque, bueno, pues no nos brincamos de alguna manera, nos brincamos el libro uno y 2, que el uno trata de Dios y el segundo del alma, el tercero de la naturaleza de los afectos, dice Spinoza. Desde mi punto de vista, los libros 3, 4 y 5 son los más bellos de Spinoza y probablemente de todas las páginas que escribió. Ujú. Pero bueno, a ustedes, ¿qué les pareció la escritura de Spinoza? Eh, ¿Qué problemas encontraron para adentrarse a sus ideas, etcétera? Entonces, ¿quién? ¿Quién comparte? Hola, a mí sí me costó trabajo entenderlo. De hecho, tuve que leerlo como varias veces, o sea, avanzar un poquito y regresarme para no perderme, porque siento que iba como una cosa agarrada en la otra, y si no entendía una, la siguiente ya, pues ni tenía esperanzas de que la fuera a entender un poco más. Entonces, sí tuve que ir como un poco con cuidado y poniendo atención a las palabras que utiliza, porque creo que sí hace como mucha referencia en ciertas cosas. Había una palabra bien rara, conato. Esa era la que me causaba un buen de conflicto. Dije, ay, ¿y qué era el conato? Y me regresaba otra vez a la parte donde explicaba el conato. Y pues ya esa fue como mi experiencia, pero sí lo disfruté mucho, sí me quedé como bien pensativa otra vez. Tiene apagado el micro, profe. Era choro, en realidad era para ver si se daban cuenta. No, sí, fíjate que el concepto capital probablemente y yo bien clavado, ¿no? El concepto capital del libro 3, bueno, es que hay varias ediciones ya de la obra de Spinoza, de la Ética, conato, pero bueno, conatus, ¿no? En latín, y yo creo que es el concepto capital y es uno de los que va a tener eh, un destino importante en la historia de la filosofía o del pensamiento occidental. De hecho, yo creo que está en el corazón del pensamiento de Deleuze, el conatus. Ujú. Ahí tenemos que llegar sin duda alguna al conatus. Qué bueno que te obligó a estarte, bueno, que tuvieras que regresarte, más bien, a que tuvieras que regresarte a releer algunas partes. ¿Alguien de ustedes ha leído Rayuela de Cortázar? Es más o menos eso, ¿no? Te trae así de un lado para el otro en el, en el texto. Puede ser divertido, pero en el caso de la ética es un texto ahí, difícil. Muchas gracias, Naomi. ¿Quién más? Estamos hablando sobre qué impresión les causó la escritura de Spinoza, ¿no? Nine, Yo, gracias. o alguien más dijo, no, la verdad. Eh, pues sí, me pareció bastante difícil, pero sobre todo que sí, exactamente exige la atención, ¿no? Exige demasiada atención, eh, porque digamos que me parece, cuando lo fui leyendo, me parecía ya que yo iba encontrando como alguna estructura, ¿no? Que en esos párrafos había cierta estructura y que tú pues, tenías que seguirlo, ¿no? Para cómo se iba construyendo, cómo lo va construyendo, ¿no? Y que me parece que también hay un poco como bueno, que hay lógica, ¿no? Que utiliza lógica.
Y pues para eso pues pues sí, exacto, entender el paso 1, ¿no? Que lleva al paso 2, que lleva al paso 3, y así como se va construyendo. Eso fue lo que yo me encontré y eh, pues sí, me requirió de mucho tiempo, sobre todo porque pues sí, no es una lógica tan fácil y hay que estarse regresando y, pues no sé, aparte de que algunas palabras pues precisamente son confusas, ¿no? Son palabras que no, por lo menos yo no tenía en mi diario y que pues tuve que estarlas buscando y pues como más bien buscando a qué se refería precisamente, ¿no? Porque pues a lo mejor la palabra podría tener una definición, pero quizá Spinoza la utilizaba de alguna otra forma y pues sí fue fue algo estimulante, pero ya como que al final un poco fastidioso y ya. Sí. Sí, es estimulante, tiene sus momentos fastidiosos, dices. A mí me pasaba que de repente es frustrante. Ajá. O sea, probablemente nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Ajá. Puede ser frustrante, la verdad, que uno diga, Sí, bueno, exacto. pero estoy aprendiendo o no, siquiera si será esto lo que está diciendo este cabrón, o qué pedo, la neta, la neta, ¿no? O sea, es lo que pasa, ¿no? La primera vez. Bueno, las primeras veces. Ajá. Muchas gracias. Este, pero ya que le agarramos lo que está diciendo Spinoza, yo quise leerme todo el librito 3. Es genial. O sea, sientes que te habla a ti, que nos habla a nosotros de una manera impresionante. Cuando habla de los celos, cuando habla de la envidia, cuando habla sobre por qué odiamos a quien ama a la persona que yo amo, ¿no? Pero por qué si la ama para que sea mejor, yo voy a amar a los dos y cosas por el estilo. Decías, madres, es que veo mis relaciones este güey, o cómo sabe, ¿no? Que así funcionamos, ¿no? Que de los celos pasamos al odio, a la envidia, a la ambición, pero que si uno verdaderamente ama es alegre. Y que el acto de amar y la alegría a la que nos lleva el acto de amar está en el cuerpo. Todo parte del cuerpo, pero que el cuerpo y el alma son una y la misma cosa para Spinoza. Partimos de una metafísica dual, cartesiana, entre alma y cuerpo, para llegar o sea, eso es lo bello, ¿no? Para terminar diciendo en el libro 3 que solamente el que ama es alegre. Y ahí es donde digamos, se corporeiza, precisamente, o toma cuerpo, la ética. Ujú. Muchos que no pasan del libro 1 y 2 dicen que esto no es un libro, no es una ética. Lo es, ¿no? Pero comienza con Dios para llegar al hombre. Ahorita hablaremos de esas cosas, ¿no? Pero sí ya uno que lo entiende, ya después, ¿no? De leer, y saben que ayuda mucho, en el caso de Spinoza ayuda bastante, sobre todo en la ética, leer a varios intérpretes, ¿no? Pero bueno, mil gracias, Octavio. Tenemos tiempo, una o dos personas más quisieran decir qué les parece, cuál fue su experiencia de la lectura de la ética, ¿no? Si estuviéramos en el salón, este momento sería horrible, ¿no? Porque es cuando no terminas de encontrar algo en el piso, o la mochila se vuelve tremendamente profunda y no encuentras algo. Ojalá el semestre próximo, si se animan a seguir con nosotros y regresamos, podamos ver eso, lo de encontrar, cuando alguien busca en el piso y nunca da con él, o la mochila se vuelve profundamente, o sea, se vuelve profunda, ¿no? Así, nunca damos con algo. No importa, este,
O sea, si no tuve una oportunidad de leer y eso, pues igual, no se preocupe, ¿no? Eso no, aunque le es bien chido eso, ¿no? Oh, pues quién sabe qué. Es que yo traía aquí una pluma, pero ya no está. Bueno, ya voy a dejar de estar de chistosito. Y bueno, vamos a hacer una lectura muy puntual de algunos del texto de Spinoza. Voy a ser muy sincero con ustedes y estoy en una especie de crisis personal. Ajá, como profesor. Estoy muy clavado leyendo este texto. Paulo Freire, Ira Shor, que es un pedagogo crítico gabacho, Miedo y osadía, la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Es un buen libro, buen libro, ¿no? Y me ha venido a cambiar muchas cosas y yo me ponía a pensar, bueno, es que lo que dicen Freire ahí, Ira Shor, ¿qué tal si no me estoy dando cuenta y yo que tengo la intención, por lo menos, de no ser un profesor completamente tradicional? En el seminario soy completamente un profesor tradicional, ¿no? Soy completamente expositivo y qué tanto eso lleva al silencio al estudiante, qué tanto eso inhibe la participación creativa, que si es creativa es liberadora y lo que es la onda de Freire, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, ¿y qué tanto la filosofía europea impide, ¿no? O sea, ¿cómo hacer de Spinoza, una clase de Spinoza, hacerla liberadora en el sentido como lo entiende Freire? Está difícil, ¿no? Porque la misma maquinaria conceptual, la que hablaba Octavio, que dice, bueno, pero es que probablemente ni llego a la idea porque pues ni siquiera está en mi vocabulario, ¿no? Toda esta jerga filosófica, que es un edificio enorme, la ética de Spinoza está llena. Y espérense, la crítica de la razón pura de Kant, esa sí es una cosa que, ah, ¿no? Es impresionante la cantidad de conceptos que inventó Kant para crear ese libro. Entonces, pues uno, o sea, se vuelve difícil. La verdad es que como profesor uno lo tiene, o eso me ha llevado a reflexionar este libro de Freire, este, con qué facilidad uno cae en lo expositivo. Y Freire dice, bueno, es que no hay pedo, ¿no? Si estás en lo expositivo, pero, o sea, también puede ser crítico en lo expositivo. Dije, o sea, respiré y dije, bueno, entonces voy a tratar de hacerlo de esa manera para que no solo comprendamos en la medida de nuestras posibilidades el texto, por el tiempo sobre todo de Spinoza, sino que podamos hablar de nosotros, de nuestra época, a partir de lo que dice Spinoza, que es posible. Sin duda alguna es posible. Ujú. Entonces, para eso vamos a hacer una lectura así puntual, ¿no? De algunos textos los comentamos, los leemos y los comentamos. Ujú. Hay tres ediciones, porque esto es importante. Una es esta, que es la del Fondo de Cultura Económica. La acaban de reeditar. Está muy barata, con su credencial, la verdad es que está muy barata, no cuesta ni 100 pesos la ética. Y está bien para empezar, en la edición del fondo. Ujú. Está en la de Quevedo, precisamente. Bueno, ahí yo compré una vez lo compré y lo regalé, borracho. Ajá, hay que decirlo. Solo regalo libros así. Este, entonces está esta del fondo, está esta otra, que es la de Alianza Editorial, que es en la que yo me basé más. Creo que está un poquito más cuidada que la del fondo. Y está esta otra que consulté, pero la verdad es que muy poquito. Spinoza Letic. Es una edición de bolsillo. Es la edición en francés. Es una edición de 1954 que yo quise conseguir, porque es la edición que consulta Deleuze en sus libros sobre Spinoza. Él utiliza esta traducción. Entonces quería ver qué traducción consulta Deleuze, cuál utiliza, porque Deleuze no leyó a Spinoza en latín, leyó ya la traducción
en francés, y esas cosas se vuelven bien importantes. Por ejemplo, esto de conato o conatus, y una más importante es cuando el traductor usa en español alma y cuando utiliza mente. Y por ejemplo, en esta alianza editorial utilizan con frecuencia alma. Y el término que utiliza Spinoza en latín no es anima, es mens. Mens, es decir, mente. Ajá, ahora esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, alma y mente no son sinónimos. No sé quién de ustedes le dé al inglés, pero es lo mismo en inglés, por ejemplo, mind y soul. O sea, ¿ustedes creen que en inglés podemos utilizar como sinónimos mind y soul? ¿Qué diferencia podría haber? ¿O cuándo usamos mind y cuándo usamos soul? Porque es diferente, alma y mente. ¿Qué piensan? Soul y mind. Es interesante, ¿no? Es difícil, o sea, responder así luego, no, pues es que mente y alma no son. Porque lo que quiere hacer Spinoza en la ética, y voy a consultar. Espérenme tantito. Por ejemplo, ya, para que vean para dónde va la cosa. Tengo aquí la edición en francés, la que consultó Deleuze, ¿no? Y entonces tenemos aquí la proposición 1 y luego la demostración, ¿ok? Entonces dice la demostración en francés. Les idées de tout esprit humain sont les unes adéquates et les autres mutilées et confuses. Es decir, voy a traducir literal. Las ideas de todo esprit humain, de todo espíritu humano, son las unas adecuadas y las otras mutiladas y confusas. ¿Y qué tenemos en la alianza editorial? Las ideas de cualquier alma humana. Y en francés, ¿qué tenemos? Esprit, espíritu. Es un problema metafísico bien cabrón porque ya, o sea, lo único que estoy haciendo es complejizar más. Porque resulta que en francés tenemos esprit, espíritu. En esta edición, alma. Pero en latín, él dice mens. ¿Sí? Y alma, espíritu y mente no son sinónimos o términos intercambiables. Pues precisamente los que hacen metafísica o teología discuten mucho sobre la naturaleza del alma, la mente o lo que puedo llamar el espíritu humano. Entonces, precisamente para evitar esas confusiones entre alma, espíritu y mente, es que Spinoza dice, no, vamos a partir para hablar del cuerpo, de la mente. Porque cuando nosotros decimos mens o mente, la ubicamos en el cuerpo. En cambio, es muy probable que si decimos alma o espíritu, el alma puede existir sin el cuerpo. Ya avanzamos bastante si comprendemos esto. Ajá. Yo puedo decir, ubican la canción esta de Where is My Mind. Ajá. Sale al final de la película esta. El club de la pelea. El club de la pelea, exactamente. The Fight Club, ¿no? Where is my mind? Pero entonces uno puede decir en inglés, where is my mind? Y se refiere a, o sea, ¿en dónde estoy, no? Estoy perdido, ¿no? ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo. Pero entonces el mind, mente, se ubica o tiene una relación con el cuerpo. Y entonces el alma, en la metafísica previa a Spinoza, el alma, por ejemplo, está separada del cuerpo. Ajá. Platón, por ejemplo, ¿no? El alma es independiente del cuerpo. El cuerpo le pasa lo que nosotros llamamos morir
y él sigue, y el alma sigue por ahí, ¿no? Los espíritus son pequeñas, son simulacros de cuerpos, ¿no? Pero entonces por ahí anda el espíritu. Pero mens, eh, tiene una, digamos, una connotación o una relación, un vínculo mejor, un vínculo con el cuerpo. Ahora, lo que quiero señalar con esto es que Spinoza, como nos dijo Lore hace 8 días, se forma en el cartesianismo en un principio. O sea, sí conoció y bastante bien el pensamiento de René Descartes. Ahora, en René Descartes o en Descartes hay una dualidad que es el tema de metafísica por excelencia. El problema alma y cuerpo, ¿no? ¿En qué momento, en dónde se unen? Porque son de naturaleza distinta. Son opuestos, ¿no? Lo material y lo inmaterial, por ejemplo, etcétera. O cuerpo y alma. Son dos realidades, el alma y el cuerpo. Y entonces, Spinoza dice, ahí se equivocó Descartes. De hecho, es el primer texto publicado de Spinoza, donde expone los principios metafísicos de René Descartes. Ujú. Dice, lo que pasa es que, y esto es genial, es importante para lo que sigue de aquí al curso. Lo que está diciendo es que la mayoría de los filósofos han supuesto que para hacer filosofía se requiere solo de un ejercicio o un esfuerzo del alma. Es decir, que el pensamiento es estrictamente racional, que solo depende de la noesis, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? Que todo es intelectual, o una capacidad reflexiva, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, la filosofía es pensamiento. Del mismo pie cogió Descartes, ¿no? El cogito ergo sum. Dudo, pienso, cogito, cognoscere, cogitare, luego soy. Sum, ergo sum. Es decir, que solo es el que piensa. Esto va a traer serias consecuencias, sobre todo para los animales, porque el animal al no pensar es casi un objeto. De hecho, así define Descartes al perro, un animal con movimientos mecánicos. Es una barbaridad. Foucault lo va a criticar perfectamente en la historia de la locura, en el tomo 1, donde precisamente los hospitales psiquiátricos, los hospitales generales en París, nacen poco después de los textos de Descartes bajo la premisa cartesiana de que solo es el que piensa. El loco, ¿qué pasa? No piensa. Si no piensa, no es. Y si no es, hay que esconderlo. La historia de la exclusión de los sujetos no racionales empieza con la racionalidad cartesiana. Está bien cabrón. Lo mismo pasa con los animales. El animal no piensa, no es, entonces es un objeto y pues bueno, sabemos, ¿no? Hasta hoy en día cómo le va a los animales, ¿no? Spinoza dice, no, no es cierto. Lo que pasa es que ustedes han seguido un prejuicio, han seguido un prejuicio en el que han asumido que el pensamiento solo es racional, pero lo que pasa es que como han ignorado el cuerpo, y la afirmación viene aquí, no saben de lo que es capaz el cuerpo. Está sentando la base de todo el pensamiento materialista que va a seguir, ¿no? O sea, el de Marx, el del propio Nietzsche, el de Foucault, Deleuze, el de todos los pensadores que defienden el cuerpo. Porque entonces hay tres opciones, ¿no? Que solo somos alma, bueno, sí, alma, cuerpo, que somos cuerpo o que somos alma y cuerpo. Spinoza se va por esta última. A eso, a la posición espinosista respecto al que en realidad somos mente y cuerpo, se le va a llamar paralelismo. Esta idea, dice Spinoza en este libro 3, de que basta la voluntad de la razón para que el cuerpo haga lo que él quiere, es falso.
Es decir, la idea, y que todavía tenemos fuertemente arraigada hoy, incluso en pedagogía, de que el cuerpo lleva a cabo ciertos movimientos porque es la razón la que le dice a la voluntad que lo haga, es falso. Dice, ustedes creen que el cuerpo hace algo porque obedece a la razón, se somete a la voluntad de la razón, pero no es que el cuerpo se someta a la voluntad de la razón. Eso porque eso nos han dicho y creímos, pero en realidad, como hemos descuidado al cuerpo y no sabemos lo que puede el cuerpo, no sabemos si el cuerpo actúa por sí solo. Y esos movimientos que lleva a cabo el cuerpo por sí solo es porque otro cuerpo nos afecta. Es el encuentro, fíjense, es el encuentro de un cuerpo con otro cuerpo lo que crea un afecto entre los cuerpos y orilla que el cuerpo actúe sin necesidad de que actúe la razón. Es más probable que nosotros nos movamos por lo que nos dicta el cuerpo que por lo que nos dicta la razón. Nótese la ironía, es más probable, pues, le hacemos caso al cuerpo. Sí, si le hiciéramos caso a la razón, otro mundo sería, pero actuamos movidos porque obedecemos al cuerpo. Ajá, por lo que nos produce el cuerpo en el encuentro con otro cuerpo. Y este es uno de los axiomas que es clave para entender lo que decía Octavio, la estructura de la ética. Entonces, antes de entrar al prefacio del capítulo 3, voy a leer el axioma del libro 1, los primeros axiomas. Aquí están. Voy a leer los 7 axiomas del libro 1. Todo lo que es, o es en sí, o en otra cosa. Lo que no puede concebirse por medio de otra cosa, debe concebirse por sí, como la sustancia. De una determinada causa dada, se sigue necesariamente un efecto. Esto es importante. De una determinada causa dada, se sigue necesariamente un efecto. Si hay una causa, tiene que haber un efecto. Eso parece obvio. Por eso, porque es un axioma. Un axioma es una verdad evidente. Por eso, para entender cada libro, hay que aprenderse los axiomas. Porque Spinoza es muy inteligente, construye su ética sobre axiomas. Y entonces un axioma en geometría es una verdad reconocida universalmente. ¿Cuál puede ser una verdad, un axioma en matemáticas, en geometría? La suma interna, siempre digo, ¿no? La suma interna de los ángulos de un triángulo es siempre, sea escaleno, isósceles o equilátero, 180 grados. Ese es un axioma en geometría. Entonces, de una determinada causa dada, se sigue necesariamente un efecto. Si yo pongo la mano en la flama de la estufa, me voy a quemar necesariamente. De esa causa se sigue el efecto. Bueno, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. Esta es la cadena que también decía Octavio. Ajá. Si ponemos en lenguaje lógico lo que decía Octavio es, si A, entonces B. Ajá, eso en lógica se representa así. Es muy rápido. ¿Dónde es su madre aquí del libro? ¿No? Entonces, A, vamos a ponerlo así. Alfa, entonces beta. Eso es una beta. Si A, entonces B. Esto, que es lógica pura y dura, en Spinoza es el axioma del libro 1, el axioma 3. Es decir, a toda causa, un efecto. Pero vean lo que acaba de decir, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica.
Pero aquí lo importante, así que debe ser base, digamos, es en Spinoza, es alfa, es decir, es la causa. El conocimiento de la causa es lo que nos va a alejar de las supersticiones, porque es precisamente lo que critica. Si yo desconozco alfa, que es la causa, pero que implica beta, que es el efecto, en términos físicos, en términos materiales, en términos inmanentes, entonces fácilmente le puedo atribuir a una causa divina o externa la causa. Ujú. Es que algún demonio se apoderó de mí y me puso la mano ahí en el fuego. En otro momento lo hubieran creído, ¿no? Eh, pero entonces Spinoza dice, es porque no desconocemos las causas que le atribuimos otro orden a los efectos. Eh, y bueno, bueno, son esos los axiomas que me interesaban. Y el otro punto es que en este orden de que uno implica al otro y que la causa implica, el conocimiento de la causa implica el conocimiento del efecto, implica la idea, a su vez, es un encadenamiento que se va implicando, por eso es geométrico, a partir de verdades evidentes va construyendo verdades evidentes de las cuales se deducen. Entonces, un cuerpo solo puede ser afectado por un cuerpo y una idea solo puede ser afectada por una idea. Eso es muy importante, que se expone en el libro 1 y se retomen pues, en toda la ética, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y es un axioma, que un cuerpo solo puede ser afectado por otro cuerpo y una idea solo puede ser afectada por otra idea. Que si yo ahorita, perdón Loret, por te voy a tomar de ejemplo, ¿eh? No, no, esto no es real. Yo me voy a poner así, ¿no? Voy a ponerme a pensar un chingo así en la idea de que reviente ahorita Loret, ¿no? Así en donde está. No va a pasar. No es posible, o sea, por ti, no te preocupes ni. Oye, mamá, no, no va a pasar tal cosa. ¿Por qué? Porque una idea no destruye un cuerpo. Pero ¿pueden mis ideas cambiar las ideas de Lore o las ideas de Lore cambiar las mías? Eso sí es posible. Ajá. Entonces, es el encuentro, ese concepto es importante. En latín es occursus, con doble C, occursus. Es el encuentro entre una idea y otra la que afecta y una le transmite a la otra. Por eso es física. Sí, yo tengo este librito aquí, me gustó. Está bien chingón. Se llama Spinoza, una física del pensamiento. Lo escribió François Surabisvili. Es su tesis de doctorado, de hecho, que fue dirigida por Deleuze. Entonces, estoy ya bien clavado. Es una idea, sí puede afectar a otra idea. Le transmite, por eso es una física del pensamiento. Porque nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos por nuestras clases de física en la prepa, que si un objeto se encuentra con otro objeto, como van a diferente velocidad, o uno puede ser más grande y otro más pequeño, uno imprime algo de él en el otro. Es lo que pasa cuando, la gente que juega billar, ¿no? Le pega con el taco a la bola y entonces la bola, que es un cuerpo que está en reposo, recibe, o mejor, como dicen los físicos, le imprime fuerza y velocidad el taco, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las ideas, pues una física del pensamiento. Una idea confrontada con otra recibe, es decir, en términos espinozistas se ve afectada por la otra idea, pero solo idea con idea. Y lo mismo pasa en el cuerpo, que es de lo que trata el capítulo 3, y por eso vamos a hablar de ese, de la ética. Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo, se afectan, uno le transmite al otro.
Ahora, afectar no quiere decir o sea, que lo lastima o afectar es del affectum, en latín affectum, de afecto, no de afectar, ándale, exacto, no es de afectar, sino de afecto. Ajá, estaba viendo y precisamente la edición en francés dice de l'origine et de la nature du sentiment, sentimientos. Y en español tenemos del origen y naturaleza de los afectos. Entonces, hagan de cuenta que estamos pensando aquí sentimientos, ¿no? Amor, odio, envidia, celos, ambición, lujuria, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido sí es más clara la edición en francés al hablar, dice, de sentiment, de sentimientos. Ujú. Bueno, cuando uno está en contacto con otro cuerpo, algo pasa. Es el encuentro, es que la palabra es genial, es el encuentro entre cuerpos en términos físicos, ajá, que pasamos a la ética. Uno imprime algo en el otro. Ahora, con esto ya estamos avanzando mucho, porque cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo y uno le imprime al otro, para Spinoza, puede pasar que uno aumente o disminuya el conatus, precisamente Naomi. Ujú. Entonces, está un cuerpo, va así por la calle y se encuentra con otro cuerpo. Ya, madre, está ya encuentro. Lo que pasa entre estos dos cuerpos que chocan así en el metro, pues iban en el celular los dos, chocan. Lo que pasa es que uno le imprime al otro y el otro le imprime también a este. Entonces pueden pasar dos cosas. Mis ejemplos son muy chafas. Estos cuerpos, estamos hablando en términos éticos y físicos, ¿no? Si uno de esos cuerpos, es triste, es gris, odia, está amargado, pues, ¿no? Ya saben así. Y choca con este cuerpo y este odia más de lo que este ama, es decir, chinga tu madre que no ves y que la chingada, ¿no? Ujú. Porque odia más. Y si entonces, si este está debilitado, se va a dejar imprimir odio por este cuerpo y se va a sobreponer a él, ¿no? Y entonces él va a llegar al trabajo, no, pinche madre, es que un cabrón en el metro y ta, 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 ta. Pero si este ama más de lo que este odia, este cuerpo le va a imprimir a este otro amor. Ajá. Ahora, ¿qué es el conatus? Antes de leerlo. Básicamente lo podríamos traducir como la lucha o el esfuerzo por permanecer en el ser, ¿no? Salud. La lucha o el esfuerzo por permanecer en el ser. ¿En cuál ser? En uno mismo, pues. En la vida. Ustedes y yo nos levantamos todas las mañanas por el conatus. Desayunamos por el conatus. Amamos por el conatus. Tomamos clases por el conatus porque estamos luchando por permanecer en el ser. Ahora, este conatus no solo se da en nosotros, en los hombres, está en toda la naturaleza, es decir, está en Dios. ¿Se acuerdan que Deus sive natura, Dios como naturaleza? Toda la naturaleza lucha por permanecer en ella misma, es decir, en el ser, es decir, en la vida. Spinoza es vitalista. Todos, hasta el que odia, hasta el amargado, hasta el que está triste, el que está en los afectos negativos, lucha por permanecer en el ser, aunque sea un ser negativo, pero lucha por permanecer en él, no se mata, ¿no? O sea, van a trabajar, salen de vacaciones, tienen hijos, todo el pedo, ¿eh? O sea, luchan por permanecer en el ser, pero odian, son tristes, son envidiosos, son ambiciosos, son celosos. Ujú. Está en toda la naturaleza. El ejemplo que a mí me gusta mucho es, piensen ustedes, Naomi, por ejemplo, que vamos así por la calle
El fin de semana el domingo estaba barriendo la calle aquí en mi casa. Y entonces, ahí barriendo la calle y todo, y de repente ven estas pinches hojitas, las plantitas que salen entre una banqueta y otra. Todos hemos visto así, ¿no? Hagan de cuenta que la vida bajo el capitalismo es esos cuadros de banquetas grises, ¿no? Bloque de cemento gris, bloque de cemento gris, bloque de cemento gris. Pero entre esos bloques de cemento gris, que es la decadencia de Occidente, ¡pup!, nace una plantita verde. Esa plantita verde es conatus. Lucha por permanecer en el ser hasta que alguien llegue y la arranque, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Esa plantita es conatus, lucha por permanecer en su ser. Es decir, busca, a pesar de que el otro en apariencia es más grande, busca la manera y se hace visible, ¿no? Porque es conatus. Ujú. Eh, Cuando, o sea, ahorita está el solezote, ¿no? Y entonces empieza a llover y vemos el arco iris. El arco iris es conatus. No es ni lluvia ni es sol, pero lo hacen posible. Hace presente su conatus, ¿no? En el pantano, en un pantano pueden aparecer flores. Sí. Entonces, la flor del pantano es conatus, lucha por permanecer en el ser. Es una apología de la vida. Y aquí ya estamos del lado opuesto de lo que hablábamos con Platón. Platón hace una apología de la inmortalidad del alma. Con Spinoza es una apología del cuerpo. Es una apología del encuentro entre los cuerpos. Es decir, si hay cuerpos que en contacto conmigo aumentan mi conatus, pero hay cuerpos que lo disminuyen, que lo despotencializan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué piensas, Noemi? ¿Qué podríamos hacer? Si el conatus es la lucha por permanecer o el esfuerzo por permanecer en el ser, que es la vida de uno mismo, y hay cuerpos que cuando salgo al encuentro con ellos disminuyen, aminoran, socavan mi lucha por permanecer en el ser, y hay otros que la potencializan, ¿qué es lo que, bueno, a todos, todas, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué creen? Buscar el conato. El conatus ya es. El conatus, hagan de cuenta que el conatus es una especie de, ¿cómo decir? Como de a priori. Prefiero decir a priori, iba a decir como un chip, pero no, ¿verdad? Es muy, muy señorial. Ajá. Es una especie de a priori. Es decir, el conatus ya es. El conatus está aconteciendo en este momento. En el sol, en el movimiento de la tierra, en las flores que están creciendo en el jardín. O sea, en cuanto algo es, por ejemplo, fíjate, Carla, en cuanto algo es, va a luchar por permanecer en el ser. Ujú. Entonces, más bien es que este conatus que está en el cuerpo, cuando salimos a la calle y mi cuerpo se encuentra con otro cuerpo, ese cuerpo va a ocasionar en mí sentimientos, dice la edición en francés, en español dice afectos. Me va a afectar de dos posibles maneras. O aumenta mi conatus, aumenta mi potencia de ser en el mundo, o bien la despotencializa, la disminuye, la trae a menos. Cuando el encuentro o cursus con el otro cuerpo aumenta mi potencia de ser en el mundo, eso me causa alegría, dice Spinoza. Si me causa alegría, es más probable que yo pueda amar. Solo el que es alegre ama. Porque es la vida afirmándose a ella misma.
con el otro cuerpo. El otro cuerpo hace que yo me quiera levantar todos los días. El otro cuerpo hace que yo quiera que él también se levante todos los días feliz, alegre, amando. Ajá, eso está en las últimas proposiciones, en la 30 a la 40. ¿Sí? Si el otro cuerpo es benéfico al mío, nos vamos a amar. Y vamos a estar alegres por amarnos el uno al otro. Ajá, entonces pues, dice, yo me voy a esforzar, ahí está el conatus, voy a esforzarme para que el otro cuerpo también ame. Si yo amo, quiero que el otro ame. Si yo soy alegre, quiero que el otro sea alegre. Pero eso pasa solo con unos cuerpos, con los cuerpos que son parecidos al mío, o en términos de las ideas, eh, con ideas que son parecidas a las mías. Ajá. Pero entonces también puede pasar que me encuentre con un cuerpo que no haga que me esfuerce por permanecer en el ser de manera alegre y en el amor. ¿Ah? Entonces el otro cuerpo me va a afectar negativamente, me va a hacer triste, me va a llevar a que odie. Ujú. ¿Dónde está aquí la ética? Más o menos lo que le preguntaba a Naomi, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya avanzamos bastante. La ética está en elegir los cuerpos que aumentan mi potencia de vivir y en rechazar o no elegir los cuerpos que despotencializan mis ganas de vivir o mi deseo, mi esfuerzo por estar en la vida, pero estar en la vida es amar y es ser alegre, es la alegría de existir. Esa es la ética, por lo menos en el libro 3. Si el conatus es un a priori, ¿no? Digamos, todo en la naturaleza lucha por permanecer en el ser en cuanto ya es. Muy bien. Ustedes y yo ya somos. Ajá. Por eso comemos, porque queremos estar en el ser. Eso ya es el conatus, actuando ahí tal cual, ¿no? Me voy a acostar para levantarme temprano y estar al 100. Es el conatus, porque estoy luchando por estar en el ser. No, no, no sé cómo, pero te imaginé como la chava esta, ¿no? Que hace los videitos hacia la... tal cual. Entonces uno lo hace, uno busca ser amado o busca amar, no para odiar, sino para estar alegre con el otro, ¿no? Y buscamos, aunque luego pues, ahí pasan cosas, a personas o a cuerpos, para hablar en espinociano, que aumenten mi potencia de vivir. Entonces, para que yo busque a alguien que aumente mi potencia de vivir y yo aumente la de él o la de ella, eh, tenemos que ser parecidos. Ajá. Sí, ¿no? Pues coaching, híjole, eso es. Ajá. ¿Sí o no? El problema es que precisamente no sabemos elegir, ahí está la ética, no sabemos elegir y Spinoza dice, ¿por qué? Si ya sabemos que se trata de esforzarnos por mantener en el ser, pero para amar y lo que sigue de amar es la alegría, esos son los afectos positivos, ¿por qué vivimos tristes? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué elegimos mal y vamos al encuentro de cuerpos que disminuyen la potencia de obrar del mío? O el ejemplo que toma Deleuze en prácticamente todo su libro sobre Spinoza, elegimos cuerpos que nos matan. El ejemplo de Spinoza, de Deleuze, explicando Spinoza es muy sencillo. Es el veneno. Si el veneno es un cuerpo, desde luego, yo soy un cuerpo. Si yo tomo la elección de tomar veneno, ese cuerpo va a acabar con el mío. Lo hacemos tiro por viaje. Vamos al encuentro de cuerpos que acaban con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es el que lucha por permanecer en el ser.
Estamos hablando de a partir del cuerpo. Ahorita la mente, o sea, por supuesto, es que es una dialéctica, ¿no? Ya no es que la razón nos diga, no, haz esto, haz lo otro. Spinoza dice, no, güey, tomen en cuenta el cuerpo, porque el cuerpo también elige. O sea, la ética ya no depende solo de decisiones completamente racionales, ¿no? Ajá, entonces contemplé la idea de justicia, güey, esto es ser justo. No es cierto, porque o sea, la concepción de ser justo, por ejemplo, de tener actos justos en Platón sería por contemplar la idea, ¿no? Spinoza está diciendo, es que para tomar decisiones no es solo la razón, también el cuerpo interviene. O sea, cuando decidimos, también el cuerpo está decidiendo, es bellísimo. Me gusta cómo piensa. Bueno, sí, pero eso es solo una parte, porque tu cuerpo también decide. No solo nos enamoramos de las ideas. O sea, por supuesto que el cuerpo interviene, ¿no? Es interesante porque está reposicionando al cuerpo en la ética, ¿no? Se dan cuenta todos hasta antes, y es curioso porque después sigue Kant, y después de Spinoza aparece un retroceso, ¿sí? Yo ya estoy muy influido por Deleuze, pero Deleuze considera que, o en el pensamiento de Deleuze, que lo van a amar, Deleuze se regresa a filósofos antes de Kant, porque Kant es un retroceso. O sea, Kant nuevamente rechaza el cuerpo. Ustedes ya lo saben, está en la pedagogía de Kant, ¿no? ¿Qué es la pedagogía para Kant? Pasar de la animalidad a la espiritualidad. Y el camino es la educación. Rechaza la animalidad, rechaza el cuerpo. Le llama, a todo lo que nace del cuerpo, Kant lo llama en la crítica de la razón práctica, voliciones secundarias. ¿No? O sea, si lo quieres, pero es secundario, eso no importa. Lo que importa es la razón. Rechaza el cuerpo, Kant, ¿no? Que por cierto, en la Ilustración Spinoza anda muy mal entre los alemanes, ¿no? Porque Dios no es el Dios cristiano, básicamente. Hay bibliografía al respecto, sobre Spinoza en la Ilustración. Lo trabaja una chica, una chava argentina, Jimena Solé, de Buenos Aires, hace excelentes investigaciones. Ajá, pero entonces Spinoza dice, no, resulta que para hacer ética también interviene el cuerpo. Ajá. Bueno, hasta aquí, ¿qué opinan? Yo, durante la introducción se sobreponían como que muchas las palabras. Era, si el hombre quiere buscar la naturaleza es porque, bueno, no recuerdo bien la frase, pero, pero sí eran frecuentes estas ideas que se trataban y se sobreponían para tratar de explicar lo mismo. Voy a buscar una y se la voy a decir porque la verdad, creo que ¿En el prefacio? Ajá. Bueno, en el prólogo. Ujú. Y a partir de esa idea traté como que de tratar de comprenderla porque pues sí, la lectura fue bastante complicada porque te decía, tienes que regresar a esta parte para poder entender. Ajá. Bueno, entonces voy, pero sí, dejen checarlo y sigo con la participación porque no lo encuentro. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Lo que, hasta aquí, hasta lo dicho ahora. Ha sido más, sí, Jessica. Bueno, tengo más que comentarios, como tengo dos preguntas. La primera es si entonces todo eso que son afectos que tal vez son alegría, tristeza, amor, odio, afectan al cuerpo entonces y no al alma.
No, sí a ambos, por supuesto, a ambos. Porque es el paralelismo que les decía, para Spinoza no es que el alma mande al cuerpo, son las dos. Esto es muy potente, Jessica, sobre todo para los que hacemos teoría pedagógica o filosofía de la educación, porque no es que, o sea, prácticamente toda la pedagogía y la que se enseña en la facultad, sobre todo en estas materias, o sea, tiene mucho de la pedagogía alemana, ¿no? El creador del Colegio de Pedagogía lo hizo pensando en Kant, en los neocantianos, ¿no? Laroyo. Entonces parece que nos enfocamos mucho en la educación del alma o de la interioridad, ¿no? Y se deja de lado el cuerpo. Si tuviéramos una ascendencia más espinosista, sabríamos que hacer pedagogía es tomar más en cuenta el cuerpo, pero no para prohibirlo. Si leemos lo que dice la pedagogía alemana, Kant, Natorp, Herbart, el propio Dilthey, el que hizo la antropología filosófica, Hermann Noll, por ejemplo, Kensche Steiner, etcétera, etcétera, todos desprestigian al cuerpo. Entonces, Spinoza está diciendo es que no puedes decir que educas el alma, o sea, solo al alma, como quería también Platón. Educar el alma es afectar también al cuerpo. Y cuando un cuerpo está afectado por otro cuerpo, ya sea para aumentar o disminuir su potencia, necesariamente tiene que afectar a la mente, ¿no? Necesariamente. Es como si la mente y el cuerpo se hallaran en una especie de dialéctica, o sea, no son independientes. Pensamos también con el estómago, pero también cuando alguien tiene hambre, que es el cuerpo, también afecta en sus ideas. ¿Sí o no? Hay dos tipos de personas. El ejemplo me gusta más ponerlo en textos clásicos. Las que conocen el hambre y las que no. ¿Sí? Entonces, no sé ustedes, pero varios de nosotros seguro conocemos el hambre. O sea, conocemos el crujido de tripas que te dice, ya no seas cafre, échale algo, ¿no? Y comemos, y por eso comemos. O sea, por eso vamos a comer, porque sentimos hambre. El cuerpo nos dice, hay que comer. Y en cambio están otros que son las 3, ya es hora de comer. Comen porque es la hora de comer. Es diferente que comer porque se tiene hambre. Ahora, si pensamos en estas dos personas, las dos crearían dos sistemas filosóficos completamente diferentes a partir de lo que sienten en el cuerpo, pero es muy probable que el primero se lo atribuya al pensamiento y que el otro diga, no, es que también es el cuerpo. ¿Sí, más o menos? ¿Qué opinas? Sí, aunque me pregunto entonces cómo se refleja, por ejemplo, la felicidad o la tristeza o el odio o el amor en el cuerpo como separado. Bueno, ya sé que tiene relación con el alma, pero en el cuerpo independientemente cómo se reflejaría. ¿Has visto la imagen de un dios? A ver, denme un minutito a ver si lo encuentro en internet y la puedo compartir. Voy a compartirles mi pantalla, ¿va? Ya la ven, ¿no?
Ya. Sí, sí, sí. Ay, a ver si no se quitó. Ahí está. Ese que ven ahí, esa figurilla, esa cerámica, es es Tlaloc, pero está riendo. Está ahí chido. Perdón que te responda de esta manera, Jessica, pero así se ve como Tlaloc, riendo. Ajá. Probablemente tenga que ver con una acción más arcaica, pero precisamente hacia allá apunta la lectura que se hace hoy en día de Spinoza, ¿no? Entonces ahí tenemos a este Tlaloc riendo, ¿no? O sea, se supone que ahí Tlaloc está riendo. Ajá. Porque resulta, Jessica, que, o sea, ¿por qué te pongo ahí Tlaloc? Tu pregunta es genial. Mira, otra vez tantito. Es rápido, fíjate. Este otro texto vale mucho la pena, es de un profesor de la facultad. Se llama Cuerpo y Amor frente a la modernidad capitalista. Ahí está, ¿no? Todo Spinoza lo que estamos hablando. Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista. A propósito de Spinoza y de Deleuze. Entonces, te puse al Tlaloc riendo porque Tlaloc está fuera del capitalismo. Es arcaico, es originario. Entonces, si alguien cree que el cuerpo, que es una hamburguesa de McDonald's, y el mío se encuentran y me causa alegría y entonces sonrío, ese es el cuerpo capturado por el capitalismo, ¿no? Entonces, se trata de hacer una lectura de Spinoza en la que el encuentro de los cuerpos y el amor que se puede producir entre ellos no sea un amor capitalizado. Ajá. Cuando Deleuze dice, cuando Spinoza dice más adelante en este libro 3 que la esencia del hombre es el deseo, tiene toda la razón. Algo que después le aparece nuevamente en Schopenhauer, pues, en Freud. Pero ve, Se trabó, ¿verdad? Sí, creo que se le fue el internet. perdón, me sacó esta cosa. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ok, Sí. perdón. Entonces, Jessica te estaba contestando. La esencia del hombre es el deseo. Siempre deseamos. Entonces, la sonrisa del que ama, la risa
del que ama es más como la risa del dios Tlaloc que la risa que la risa que crea la modernidad capitalista. O sea, hay un encuentro entre cuerpos precapitalista y hay un cuerpo y amor en el capitalismo. Spinoza y Tlaloc están en el cuerpo y el amor precapitalista, cuando todavía no se han apropiado del deseo. Deleuze después dice, sí, la esencia del hombre es el deseo, pero no solo eso, sino que el capitalismo ha creado que deseemos en multiplicidad. Es decir, Spinoza diría, yo deseo pues este celular, ¿no? Pero él le dice, sí, pero es que el capitalismo actual hace que deseemos en multiplicidad. No solo deseo el celular con una funda en especial. Oye, entonces vas y compras un Bob Esponja de este pinche tamaño así enorme, o un unicornio, ¿no? Una funda enorme de unicornio y se lo pones al celular. Pero en realidad no solo estás deseando el celular, porque deseas el celular para una chamarra y la chamarra la deseas para un pantalón y todo eso lo deseas en una fiesta. Es decir, deseamos en multiplicidad, no solo deseo el pantalón, lo deseo en todo un contexto. Y ahí el deseo ya fue capturado por el capitalismo moderno. Entonces, Spinoza, ¿cómo se ve en el cuerpo? Digamos, es que es muy interesante porque si tuviéramos que hacer una lectura de cómo se ve el amor o la alegría entre dos cuerpos que aumentan su potencia de ser, es una risa más arcaica, o sea, no necesariamente es la sonrisa en el rostro, ¿no? Quien ha estado enamorado o cree estar con la persona que se acerca a lo que ella cree o él cree, sabe que hay otra risa, no sé cómo decirlo, pero sí es claro lo que quiero decir con otra risa. Ujú. Es una risa arcaica, primaria o originaria, no la de los dos novicitos, pues ahí caminando por la plaza, ¿no? Con suéteres colores, crema y uno dándole de su lado al otro. No, no es, está lejos. Esos cuerpos y ese amor es capitalista. El encuentro entre cuerpos y el amor, la alegría que ocasiona, es una alegría ontológica, eso. Fíjense los conceptos tan lindos que nos hace hacer Spinoza. Exacto, ¿no? Ujú. Aquí Octavio dice, por ahí me recuerda la canción de Silvio Rodríguez, Tu sonrisa ha cambiado. Ujú, claro. Yo estaba pensando en la de Ángel para un final, por ejemplo, también del Silvio, ¿no? O pues hay tantas, por ejemplo, ahí sí de Silvio, yo qué sé. Ajá. Es complicado, ¿no? Porque no, o sea, el encuentro entre cuerpos es muy bueno lo que la pregunta, porque el encuentro entre dos cuerpos crea, si son convenientes uno al otro, aumenta la potencia del conatus, de permanecer en el ser, pero si no, la disminuye. Lo Profe. interesante es que sí, perdón, sí. Sí, sí. Bueno, no, es que yo iba a dar un ejemplo, no sé si es muy posmo, o sea, así, si es muy posmoderno o algo así, pero, o sea, Spinoza también dice este, que aumenta tu potencia de actuar o la disminuye, ¿no? O sea, y eso es alegría o tristeza. Y creo que un ejemplo, quizá, por eso te digo, es muy posmoderno y no sé qué eh, tan cierto puede ser, pero podría ser esto de, pues, estar deprimidos, o sea, se nota en el cuerpo, no tienes ganas de actuar, ¿no? O sea, ya ni, o sea, ni siquiera de hacer las cosas mínimas por estar en el ser como comer o dormir o cosas así, ¿no? Y que creo que es algo que nos pasa mucho actualmente, o sea, tener ese tipo de enfermedades como la depresión y que aunque aparentemente algunas personas sean alegres o sus cuerpos se vean alegres, en realidad
no lo son y solamente pues hay como momentos en los que ya no, pues no se quiere permanecer en el ser o no te esfuerzas por permanecer en él, simplemente estás en el Exacto. mundo. Y No ya, te esfuerzas por permanecer en el ser. Eso está muy bien. Ujú. Pero fíjate, Lore, no sé qué opine la clase, pero yo leía a Spinoza y decía, bueno, pero qué pedo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay cosas que no me cuadran hoy? Por ejemplo, pienso en la gente que se droga hasta pues, que los encuentran muertos, ¿no? A esos güeyes ahí ya drogados o en el chupe, por ejemplo. Que eso sí lo trabaja Deleuze, ¿no? Son cuerpos vacíos, ya no cuerpos sin órganos, etcétera. Pero ¿por qué no está en Spinoza? ¿Por qué describe tan bien a los amantes? ¿No? ¿Por qué describe bien? O sea, es que probablemente para Spinoza, donde mejor se ve el conatus es en el acto de amor, es en el amor por otro cuerpo. O sea, si realmente amo otro cuerpo, quiero que el otro cuerpo sea feliz. O mejor, ¿no? Claro, pues eso es muy ambiguo, que sea alegre, ¿no? Pero la alegría del ser, no alegría de capitalista, precisamente. Y creo que porque, por ejemplo, el suicidio, por ejemplo, es un problema del capitalismo para acá. Marx fue el primero que escribió un libro que se llama Acerca del suicidio. Y después Durkheim, que también es muy querido por los pedagogos, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no habla aquí del suicidio, no? Por ejemplo, ¿por qué no habla de estas enfermedades como la depresión? Tienen una palabra, porque él está saliendo de la Edad Media y del Renacimiento, que es la melancolía. Ajá, pero la melancolía lleva a los artistas. No, o sea, melancolía no es lo mismo que la depresión. Chopin era melancólico, pero sí, los nocturnos de Chopin para piano es diferente la melancolía que la depresión. Y yo creo que es por el modo de vida, precisamente la tesis que defiende aquí Escurdia, que aquí no habla de depresión o de suicidio Spinoza en la ética, porque todavía está en un periodo precapitalista. Está bien culero. Lo que ha hecho el capitalismo es dejar de luchar por permanecer en el ser. O sea, para pronto decía, pero ¿por qué Spinoza no habla de los que no luchan por permanecer en el ser? Porque no hay. Es un fenómeno del capitalismo. No, a mí me cuadra la verdad la tesis, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estarían de acuerdo en eso? ¿Qué opinan al respecto? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Tú misma, Jessica? Sí, se me hace muy fuerte. Como que intenta asimilarlo, pero sí me parece muy fuerte, muy fuerte. Ahí está. Ay, lo sigo asimilando. Sí, sí, sí. Sí, sí, es la vida en el capitalismo la que nos lleva, pues ya la gente dice, no, pues ya está aquí, ¿no? Se meten una pinche bala en la cabeza o se cuelgan. Un cuate se colgó el año pasado, de 22 años. Sí, o sea, está cabrón, ¿no? Naomi, Sí, hace rato que estábamos hablando y que dio el ejemplo del espejo, el ejemplo de la florecita que sale como entre el pavimento. Me acordé que hay un libro, no me acuerdo de quién, porque perdí el dato, pero habla sobre por qué todos los días decidimos no suicidarnos en lugar de por qué vivir, por qué no suicidarnos. Y como que me quedé pensando muy en eso y dije, ah, pues sí, todo eso es el conato. Y después empezó a decir que incluso comer es, y no sé, siento ahora como que, como que chale, o sea, ya Espinosa llegó, creo que en un punto del semestre muy, muy fuerte, porque he notado que
pues entre todos los compas estamos como bien agüitados y como que no sabemos ni qué onda. Y siento que está como, sí, sí estamos interesados, pero siento que a la vez es como, ah, bueno, está bien que ahí quede. Y dije, pero entonces, eso también es el conato, ¿no? Como venirse para abajo para después decir, ah, no, pues sí, ya me hallé, ya. Y no sé, siento que todo me regresa a que tengo que buscar de quién es ese libro y pasárselo a la bandita y ya. Y sabes, o sea, es que también lo que dices es cierto, porque, o sea, ya aprovechando el comentario sincero, hay momentos en que yo también ya termino muy cansado, sobre todo de acá, de la cabeza, y digo, chale, ¿qué hago, no? Para regresar, porque soy alguien que le gusta me gusta reír mucho, me gusta platicar, hacer reír a los demás y cosas por el estilo. Soy callejero, ¿no? Desde adolescente soy callejero y entonces estar encerrado, quien ya era más de casa, pues no tiene tanto pedo, ¿no? Pero los que somos así callejeros, puta, es horrible. Entonces, pues las clases en general es algo que me ayuda bastante y entonces es un ejercicio espinociano, digamos, ¿no? Ir al encuentro de lo que hace que no me vaya por lo menos para abajo, ¿no? Entonces toco la guitarra, voy al encuentro de la guitarra porque aumenta mi potencia. Me gusta el cine, tengo que ir al encuentro del cine. El chiste es precisamente no elegir todo lo que me va a llevar para abajo. Y el problema es que muchas personas luego no tienen la suficiente fuerza o la potencia en términos de Spinoza para ir a aquello que los hace fuertes. Ahora esto es interesante, Naomi, porque para muchos la escuela es un cuerpo que no necesariamente aumenta su potencia de vivir. En ese sentido, son espinocistas si no se acercan a la escuela. Porque si en tiempos de pandemia, fíjate, Spinoza y pandemia, chulada. Porque si en tiempos de pandemia la escuela aminora mis ganas de permanecer en el ser espinosista es no vayas a la escuela. Si la escuela aminora tu potencia de vivir, ¿a qué vas? Si lo hace más estar en las canchas jugando, pues no tienes que estar en las clases, tienes que estar en las canchas. El problema, y regreso a lo de Freire, es cómo el profesor, el tradicional y el liberador, puede entender eso, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, para muchos estudiantes sea mejor estar allá que estar aquí, porque esto los agüita. Sí va por ahí, más o menos, ¿no, Naomi? ¿O tú qué piensas? Los demás, ¿qué opinan? Está muy interesante. Sí, bueno. Sí, pues es que tenemos que encontrar lo que nos hace reír, ¿no? Porque el capitalismo nos quiere grises, no quiere que amemos, o por lo menos no el amor capitalista. Está ahí en la plaza dándole de tu lado al otro en la boca. Puta. No, es otra, hay más. Hay más que eso. Vayan preparando sus participaciones, pero vamos a insistir en esto. Proposición 6. Dice Spinoza, cada cosa se esfuerza, ahí está, cuanto está a su alcance, tal vez esta acotación sea importante, ¿no? Cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Ese es el conatus y es una ley. Después Bergson, que es otro francés también muy bonito, dice que hasta la materia misma se esfuerza por permanecer en su ser. Si yo ahorita trajera del patio una piedra, una roca y la pongo aquí, hasta la piedra misma, hasta esa roca, se está esforzando por permanecer en ella misma. Es como si la materia tuviera memoria y no dejara de recordar que es una roca y se mantiene como roca. Eso ya está más complicado, porque le estamos poniendo memoria a la materia. Pero entonces aquí Spinoza dice, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en tu ser. Con lo que tenemos, Deleuze diría, hazlo jugar a tu favor.
si la pandemia me dejó en esta situación, por ejemplo, y nada más dispongo de esto, es que es muy poquito porque quieres, hazlo jugar a tu favor y vas a permanecer en tu ser. Pero el chiste no es solo permanecer, es permanecer alegre y amoroso o amante. Es que si no, la neta, la vida sin amor y sin alegría pues, sería insoportable. Habrían ganado ellos. O sea, la modernidad capitalista habría ganado. Ujú. Ahora, lo que les... Sí, Andrea. De repente también como el engaño capitalista de que consumir te hace feliz, ¿no? El otro día estaba en una clase viendo nuestra relación con el consumo y cómo incluso cuando no consumimos pensamos en consumir porque pensamos que eso nos va a dejar como más completos, más felices y que esa es la realización. Entonces es como esto que nos integra el capitalismo en donde creemos que así se alcanza la felicidad con el poder adquisitivo y adquiriendo cosas. Sí, de hecho, este libro que les decía de Deleuze, donde pues ya hablan, digamos, de él, pero sigue estando ahí presente Spinoza, que es Mil Mesetas, lo vamos a leer, no se preocupe. El subtítulo es Capitalismo y Esquizofrenia. Entonces, como el ser depende de ir al encuentro de las ideas y los cuerpos que aumentan mi potencia de ser en el mundo, pero de un ser alegre y amoroso, el capitalismo lo que hace es más bien basarse en la propiedad, en el consumo. Lo que dice, o sea, la base del capitalismo es la propiedad privada. Esto es mío. Sí, otro pedagogo o alguien importante en pedagogía, Rousseau, ¿no? El segundo discurso, que es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. ¿En qué momento comenzó la desigualdad entre los hombres? Dice Rousseau. No es una pregunta histórica, o sea, no está una pregunta a la fecha. Dice, ¿en qué momento nace la desigualdad entre los hombres? La desigualdad entre los hombres nace, dice Rousseau, cuando alguien dice, esto es mío, esto me pertenece, es decir, nace con la propiedad privada. Y entonces la propiedad, o para llegar a la propiedad privada, se llega a través de consumir. No soy si no tengo, por ejemplo. Y Spinoza dice, es que tú puedes comprar algo, lo que compras es un cuerpo. Tú crees que ese cuerpo aumenta tu potencia, pero no la está aumentando. De hecho, es porque tu cuerpo está despotencializado, que crees que con los perfumes o con la ropa o con el chingo de pares de tenis, te estás completando. Pero lo que pasa es que actúas desde la despotencialización de tu ser. El cuerpo en potencia sabe que estar en presencia de otro cuerpo, para empezar, es que el cuerpo humano, ¿no? Lograr que el otro también sea feliz, que sea también alegre, que también ame, etcétera. Aunque, pues bueno, esto es de a dos, pero ¿qué pasa si entra un tercer cuerpo en juego? ¿Y qué pasa si el tercer cuerpo también quiere al cuerpo que tú quieres? Es decir, ¿qué pasa si uno está enamorado de un cuerpo, de una persona, y ahí va bien porque los dos cuerpos aumentan la potencia de existir, los dos cuerpos aman, son alegres, etcétera, pero aparece un tercer cuerpo que también ama al cuerpo que tú amas. Ahí ya se pone difícil. Es lo que Spinoza llama aquí fluctuación del ánimo, porque entonces ahí la mente es capaz de amar y odiar al mismo tiempo. Voy a amar al cuerpo que me potencializa, pero odio al cuerpo que también desea el cuerpo que yo amo. Que es una situación son más comunes, ¿no? Más frecuentes. Proposición 11. La idea de todo cuanto aumenta o disminuye, favorece o reprime la potencia de obrar de nuestro cuerpo, ¿ven?
A su vez, aumenta o disminuye, favorece o reprime la potencia de pensar de nuestra alma. La potencia del pensamiento de nuestra mente aumenta o disminuye si la idea con la que nos confrontamos favorece o reprime nuestra propia potencia. O sea, es muy fácil esto. Cada una de ustedes les pasa. Sí, por ejemplo, está este señor Gadamer, ¿no? El filósofo alemán Gadamer. Yo lo he intentado abrir y no puedo con él. No puedo. O sea, siento que sus ideas reprimen la potencia de mi pensamiento. En cambio, con Spinoza y con Deleuze me llevo de maravilla. O eso creo yo. Con Nietzsche, ¿no? Etcétera. Con Foucault, yo qué sé. Con un montón de escritores latinoamericanos que varios de ustedes saben que los amo, ¿no? Pero quiero abrir a Gadamer, no puedo. Es eso, es lo que está diciendo aquí Spinoza. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Evitar a Gadamer. ¿Y qué tengo que hacer? Frecuentar a Nietzsche, frecuentar a Salazar Bondi, frecuentar a Samuel Ramos, que llevo muy en el corazón, etcétera. Traslapemos el mismo argumento, solo que pasemos de las ideas a los cuerpos. Lo hacemos todo el tiempo. Oye, va a estar esta persona. No voy, güey. Pero si ni le habla así, pero me cae mal. Está bien. No vayas. Los dos cuerpos, o sea, el otro cuerpo reprime la potencia de tu cuerpo. Por eso es ética. ¿Sí es más o menos claro esta proposición 11? Ok. Vamos a la proposición 19, 20 y 21. Proposición 19 del libro 3. Quien imagina que se destruye lo que ama, se entristecerá, pero si imagina que se conserva, se alegrará. A partir de estas proposiciones, Spinoza utiliza el verbo, pues ya prácticamente todas las proposiciones, imagina. Si se imagina. Es interesante porque para Spinoza, ustedes, yo, todos, en nuestros días comunes y corrientes, en realidad actuamos más por la imaginación que por la razón. Y no es que esté mal, simplemente está diciendo, en realidad nuestros actos, ahí está nuevamente lo ético, nuestros actos actúan más por la imaginación que por la razón, por lo que nos imaginamos. O sea, imaginación aquí no tiene una carga negativa, para nada, para nada. O sea, imaginación tiene palomita en Spinoza. Porque si dice razón, nuevamente estaría regresando al idealismo o al racionalismo puro del que quiere escapar. O que critica en tanto, o sea, digamos, un racionalismo que solo es la razón la que actúa. Ya quedamos que es mente y cuerpo, ¿no? Entonces, quien imagina que se destruye lo que ama, se entristecerá, pero si imagina que se conserva, se alegrará. Si una persona quiere mucho a alguien y se imagina que muere, se va a entristecer, ¿no? Pero si se imagina que van a llegar juntos hasta viejitos, pues se va a alegrar porque el otro se conserva, es decir, permanece en su ser. Y me encanta porque o sea, podemos pensar en cosas así bien, bien, bien de la cotidianidad, ¿no? De la vida diaria. Proposición 20. Quien imagina que se destruye aquello que odia,
Evidentemente, si se destruye lo que odio, me siento alegre. Proposición 21. Quien imagina lo que ama afectado de alegría o tristeza, también será afectado de alegría o tristeza. Y ambos afectos serán mayores o menores en el amante, según lo sean en la cosa amada. Si verdaderamente hay entre los dos cuerpos amor, el cuerpo que yo amo, cuando experimente mayor alegría, yo tendría que experimentar el mismo aumento de alegría. Si la persona que amo, pero ya quedamos que es un amor precapitalista, ¿no? Si la persona que amo experimenta tristeza, en mayor o menor medida, en esa misma medida yo la tendría que experimentar. Porque si el cuerpo que yo amo experimenta tristeza y yo me mantengo en la alegría, soy alegre por la tristeza del otro y eso no es amor. Está bien chido, ¿no? A huevo está bien, para que se le quite. No es que no, si porque lo quiero le digo. Espinosa diría, no es aguanta, no me quieras. ¿Lo han escuchado alguna vez? A huevo, claro que sí, ¿no? No, deja que le pase, deja que se meta sus chingadazos, ¿no? Si porque lo quiero le digo. Y, está bien chido, ¿no? No, en realidad es lamentable. Porque Spinoza dice, si verdaderamente hay amor, si el otro experimenta alegría, el amante la experimente. Si experimenta tristeza, el amante también experimenta la tristeza. Hasta que podríamos llegar a las últimas proposiciones, que híjole, cómo pegan, ¿eh? Por ejemplo, con esta podríamos terminar. Es la proposición 36 y después la 40. ¿Sí? Siempre del libro 3. Proposición 36. Quien se acuerda de una cosa por la que fue deleitado una vez, desea poseerla con las mismas circunstancias que se dieron cuando fue deleitado por ella la vez primera. Después viene la demostración. Todo cuanto el hombre vio junto con la cosa que le produjo deleite, será por accidente causa de alegría. Y de esta suerte, deseará poseerlo a la vez que la cosa que lo deleitó. O sea, deseará poseer la cosa con todas y las mismas circunstancias que se dieron cuando fue deleitado por ella la vez primera. Quien se acuerda de una cosa por la que fue deleitado una vez, desea poseerla con las mismas circunstancias que se dieron cuando fue deleitado por ella la vez primera. ¿Por qué nos encontramos en este momento tú y yo así? ¿Por qué estamos peleando así? ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué no podemos estar como aquella vez en el restaurante? El restaurante es lo accidental, pero dice aquí, ¿no? Dice, es por accidente, pero es causa de alegría. Y entonces, de esa manera, aunque el restaurante haya sido accidental, porque puede haber sido una tienda o el parque, yo qué sé, el restaurante, como fue, creo, aunque sea por accidente, la situación deleitable, uno busca repetir esa situación para que los cuerpos se mantengan en el amor. ¿Es más o menos claro? Buscamos repetir las mismas situaciones en las que amamos. ¿Te acuerdas aquella vez que estoy repitiendo o tratando de repetir el escenario en el que amamos? Eso está bien. Es que creo que algo que es interesante y que me gustó mucho, qué bueno que lo mencionó Jessica, es recordar precisamente que estamos frente al cuerpo y el amor es una ética precapitalista. Entonces, claro, lo que decía también Andrea,
sea, el capitalismo ahora nos pone un montón de escenarios en los que podemos amar. Spinoza dice, no hay que regresar en el que amamos. ¿Sí, no? Ujú. Bueno. Y les decía la proposición 40. Ujú. Quien imagina que alguien lo odia y no cree haberle dado causa alguna para ello, lo odiará a su vez. Están nosotros. Quien imagina a alguien afectado de odio, por eso mismo será también afectado de odio. Esto es, de una tristeza, acompañada por la idea de una causa exterior. Ahora bien, él no imagina causa alguna de esta tristeza, excepto aquel que lo odia. Por consiguiente, en virtud del hecho de que imagina ser odiado por alguien, será afectado de una tristeza acompañada por la idea de quien lo odia. O sea, odiará a ese alguien. Eh, Hay que evitar, entonces, evitar la tristeza ocasionada por imaginar que alguien me odia. Me parece que la lección nuevamente es ir en contra del amor recíproco. Ahí está la ética. Evito la tristeza que me causa el odio de otra persona y mejor busco el amor recíproco, porque el amor me lleva a la alegría y el amor y la alegría hacen que permanezca en el ser. Bueno, y así va. Spinoza estaba escribiendo la ética de mostrar el orden geométrico y llevaba hasta el libro 2 y detuvo la escritura y se puso a escribir el Tratado Teológico Político. Ese libro, el Tratado Teológico Político, sí lo publicó en vida de Spinoza. De hecho, la ética se publicó después de la muerte de Spinoza. Si de por sí ya lo perseguían. De joven, pues bien jovencito, tendría 22, 25 años, Spinoza iba por la calle y un fanático religioso que ya sabía las ideas de Spinoza lo intentó apuñalar y solo le alcanzó a romper la capa. Spinoza conservó esa capa toda su vida para recordar que hay personas que de plano es difícil que acepten estas ideas. Y entonces detuvo la redacción de la ética cuando iba en capítulo 2, escribió el Tratado Teológico Político y después de que lo publica se pone a terminar la ética y es como la tenemos completa. Ajá. Muere en 1677, en pleno siglo XVII, aunque pues ya en gran medida anuncia toda la ilustración, aunque la ilustración es injusta con él, primero por sus ideas sobre la religión, Dios es la naturaleza, por su ética basada en el cuerpo. Hay que esperar hasta Nietzsche, 200 años después, para recuperar y valorar a Spinoza. Bueno, no sé si hay algo que quisieran decir. ¿Les gustó? ¿Encontraron algo interesante en Spinoza? Yo espero que sí. Bueno, entonces la próxima clase vamos a pasar con Kant, vamos a tener esta dinámica, una clase para vida, obra y contexto, y, y dentro de 15 días leeríamos un texto de Kant. Se me fue la onda, es que estaba viendo aquí los comentarios, pero agradezco que no nos subestimen. ¿Por qué? ¿Cómo? No entendí. Es que estaba diciendo que me costó mucho trabajo leerlo y entenderle. No puse entenderle, pero lo puse antes, lo de leerlo. Pero agradezco que no nos subestimen porque me han tocado maestros que dicen, ay, esto está muy difícil, mejor no lo hacemos.
Y me han tocado maestros que dicen, no, pues aunque la leas 10 veces, la vas a tener que leer. Y me gusta eso, me gusta Sí. que nos creas capaz y que Lore nos crea capaces también. No, pues, o sea, estamos aprendiendo juntos, ¿no? A Spinoza, eso es más chido aprender juntos, que así como venir a enseñar. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo contigo. Uno de los profesores que más quiero de la facultad, el doctor Crescenciano Grave, se metía con cosas así de Hegel y Schelling, pero cosas bien complicadas, y decía, no, más está bien chingón, ¿no? Que este profe se meta así con lo rudo, y aparte que no nos deje lecturas. Si vamos directo al autor, es como ponerse con los buenos. Entonces, vamos a hacer eso la próxima semana. Vamos a hablar de la vida y el contexto de Kant, y dentro de 15 leemos una parte de uno de sus libros sobre ética. Entonces, si hubiera algo que compartir para la próxima semana, se los vamos a pasar por WhatsApp. Es una película, Lore, que se llama Los últimos días de Kant. A ver si no se duermen, porque puta, la vida de Kant es medio aburridita, la neta. Pero ya platicaremos. Gracias por haber estado en la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días para estar de kantianos. Nos vemos. Que Gracias, estén muy profe. bien. Adiós, Chao. gracias. Adiós. Gracias, Lore.